Lo que vamos a estudiar hoy es una especie de paréntesis dentro de lo que estudiamos generalmente. Siempre estudiamos Maimore Hasides, discursos hasídicos, un Rebbe, del otro Rebbe. Hoy vamos a estudiar una sija, una charla del Rebbe. Esta charla fue compilada de charlas del Rebbe de Yutes Kislev, ahora explico qué es esto, el 19 de Kislev de 1965, y Parshas Vayishlach 1963. La parsha de esta semana es Parshas Vayishlach. Una de las cosas que pasa en esta parsha, de Kitzur, el resumen porque no es el tema central, pero Jacob se va a encontrar con Esav. Perdón, como introducción, antes de meterme en Jacob y Esav, ¿por qué vamos a estudiar una sige? Porque se viene Yutes Kislev, el 19 de Kislev, es la Rosh Hashanah de Hasides, es el comienzo del año hasídico. Bekitzur, súper resumido, es el día de la liberación del Alter Rebbe, 1798, la Rusia zarista lo pusieron en prisión bajo cargo de traición, que estaba juntando plata para el imperio otomano, que estaba en guerra con el imperio ruso. Era todo mentira, era simplemente una forma que tenían los opositores del mundo hasídico de deshacerse del Alter Rebbe, que lo maten los rusos y ya está. En la práctica, después de 53 días de prisión, montones de historias que no vienen ahora al caso, el Alter Rebbe fue liberado. Y ese día se transformó en un día de increíble alegría para todo el mundo hasídico. Todos los hasídim a lo largo del mundo festejan Yutes Kislev, es el martes que viene. Entonces vamos a estudiar la sija de Yutes Kislev. No sé si la vamos a poder terminar hoy, no pasa nada, terminamos la clase que viene. Es una sija muy, muy linda y yesoidis, fundamental en el pensamiento hasídico. Fundamental. Quien no tiene esta sija en mente, le faltan, sin dudas, le faltan varios fundamentos, valga la redundancia, fundamentales, varios ikrim, asuntos centrales en el pensamiento hasídico. ¿Qué diferencia hay entre un maimar y una sija? Bekitzur, en resumen, un maimar es un discurso hasídico. En un maimar, el Rebbe que está diciendo el maimar está haciendo una especie de, como está escrito al respecto de Moshe Rabbeinu, la presencia de Dios hablaba a través de la garganta de Moshe. Era Dios hablando en la boca de Moshe. Cuando un Rebbe está diciendo un Maimer Hasides, es Dios hablando a través de la boca del Rebbe. Por eso encontramos que diferentes Rebbeim tienen, en hebreo se dice signoim, tienen un estilo diferente. Cada persona tiene su estilo, habla a su manera, sus tipos de ejemplos, su conversación, etcétera, etcétera. Cada Rebbe tiene su estilo. Entonces uno va a decir, si el Maimar viene directamente de arriba, el discurso hasídico es una revelación divina a través de la garganta del Rebbe, ¿por qué es que el discurso hasídico de este Rebbe es de una manera y del otro Rebbe es de otra manera? Incluso a veces uno puede estudiar discursos hasídicos del Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, la estrella, digamos, de Yutes Kislev, y un discurso hasídico igual, el mismo discurso hasídico del Mitteler Rebbe, y es diferente. De su hijo es diferente, el estilo es diferente. ¿Por qué? Y bueno, porque pasa a través de la garganta del Rebbe. Y ahí está la impronta y el estilo específico de cada Rebbe. Bien, esto es un maimar. Una sija, una charla, significa un concepto, una idea en la mente del Rebbe que el Rebbe quiere transmitir, y obviamente lo hace con su estilo, con su forma, pero no es algo que viene, por así decir, de arriba. No es una revelación divina directa desde Hashem hacia el Rebbe para transmitirla, sino que es una idea que el Rebbe armó, pensó, se llama en hebreo un pilpul, una discusión hasídica, una discusión de conceptos, diferentes idas y vueltas, preguntas, respuestas, y el Rebbe lo transmite, lo arma en un paquete y lo dice. En los farbrengens de Yutes Kislev, en las reuniones hasídicas del 19 de Kislev, el Rebbe solía decir 5, 6, 7, 8 sijot, charlas y un maimar, y un discurso hasídico. A veces más largo, a veces más corto. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, en Tovshin Lamed Ches, 1978, el Rebbe dijo un discurso hasídico de 1 hora y 20. 1 hora y 20. Hablando, y la gente, y no diciendo, el partido de ayer salió así, y después jugaron. No, conceptos profundos, conceptos novedosos. 1 hora y 20. Hablando. Sí, a veces son muy, muy complejos y muy, muy intricados. Hoy vamos a estudiar una sija. De vuelta, ¿por qué esta sija? Punto número 1, porque la parsha de esta semana es Parshas Vayishlach. Ahora sí volvemos a lo que yo estaba diciendo antes.
Punto número 2, porque es una hija que tiene directa relación con Yutes Kislev, el 19 de Kislev. Al final el Rebbe va a explicar. Y entonces me pareció que era el momento para estudiar. Bien, ahora sí, volvemos a la introducción. Parshas Vayishlach, lo que pasa en esta parsha es el encuentro, entre otras cosas, pasan varios eventos muy interesantes, pero es el encuentro entre Jacob y Esav. Jacob y Esav, dos hermanos. Esav lo odiaba a Jacob, entonces Jacob se escapó a la casa de Labán, su suegro, estuvo 20 años ahí, se casó con 2 esposas, tuvo 11 hijos. Bien, volvió, por así decir, y se va a encontrar con Esav. Y Jacob no sabía si Esav todavía lo odiaba o no. Entonces, ¿qué hace Jacob? Vayishlach, envía Malachim. Traducción literal de Malachim es ángeles. Pero suena raro que envió ángeles. Envió enviados, Shluchim. Pero del hecho que dice ángeles, viene Rashi y dice Malachim Mamesh. Eran realmente ángeles. Jacob mandó ángeles. Sobre esto va a girar el comienzo de la sija, las primeras 2 páginas, y después el Rebbe se va a meter a fondo con el 19 de Kislev. Vamos a hacer como hacíamos en las últimas clases, directamente lo digo en castellano y avanzamos. Mi suegro el Rebbe anterior contó que en Parshas Vayishlach Tafkuf Lamed Gimel, no sé el número exacto, debe ser 1773 debe ser algo así. En el Shabbat, en el último Shabbat, el último Shabbat de la vida del Maggid de Mezrich, que fue el segundo Rebbe hasídico, primero fue el Baal Shem Tov, después el Maggid de Mezrich. En el último Shabbat, Parshas Vayishlach, debe ser 1773, del Maggid de Mezrich, dijo, mientras estaba acostado en su cama, enfrente a la Hebraya Kadisha, a todos los estudiantes más elevados y más santos que él tenía, dijo así, el Maggid de Mezrich, imagínense el momento así, acostado, a punto de morir. Vayishlach Jacob Malachim, dice la Torá, en la parsha de esta semana, Jacob envió Malachim. A propósito no lo traduzco. Upirush Rashi, y Rashi explica, Malachim Mamesh. La palabra Mamesh en hebreo es como decir en serio, es sí, posta, es en serio. Malachim Mamesh, dijo el Maggid de Mezrich, el Mamesh de los Malachim mandó Jacob hacia Esav. Mamesh también se puede traducir como Mamashus, tangible, algo concreto, tangible. Entonces el Maggid de Mezrich dijo que lo que Jacob envió hacia Esav no fue así nomás ángeles. Ángeles. Fue lo concreto y tangible de los ángeles. Pero lo espiritual de los ángeles quedó con Jacob. Esto es lo que dijo el Maggid de Mezrich casi antes de morir. No en el momento instante, casi antes de morir. Y esto es lo que contó el Rebbe anterior. Y el Rebbe está contando todo esto. Tenemos que entender este hecho que Jacob envió Malachim hacia Esav y decidió enviar justamente ángeles, pudiendo enviar otras cosas. Tenía un montón de sirvientes, sirvientas. Podría haber elegido alguna otra forma de comunicarse con Esav. A pesar de que en general está prohibido utilizar Malachim, ángeles, ¿y por qué no envió directamente seres humanos? Tiene sentido decir, ¿por qué lo hizo esto Jacob? Porque la intención de Jacob era, al enviar estos enviados, refinar a Esav. En el mundo judío existe un concepto que se llama Avodas Abirurim, el trabajo de refinamiento. Todos los objetos del universo, todos y las personas también tenemos una chispa divina. Obviamente la mesa tiene una chispa divina muy inferior a la de un ser humano, pero no deja de tener una chispa divina. En Larisa dice incluso piedras, en Shara dijo de Muna, incluso piedras tienen alma también. Una chispa divina. Cuando un Yehudí utiliza un objeto en el servicio a Dios, refina la chispa divina que tiene ese objeto y la eleva. Perfecto, avoidas a birurim, refinamiento, birur, levar. Cuando Jacob quiso envió en la práctica Malachim, ángeles, a Esav, ¿por qué envió ángeles y no seres humanos? Porque el objetivo no era simplemente un objetivo de comunicarse. Antes no había WhatsApp ni nada por el estilo, es necesario un enviado de ángel o de algo, un enviado. Bueno, ¿por qué no envió seres humanos?
que porque Esaú los hubiese acabado a estos seres humanos. Entonces envió ángeles para que refieren a Esaú. Por lo tanto, mandó Jacob hacia Esaú Malachim, porque justamente los Malachim, los ángeles, tienen la fuerza, la capacidad para cumplir esta misión. Es decir, la actividad de refinamiento de Esaú. Jacob quería refinar a Esaú. Entre paréntesis, no es para ahora todo el detalle. Esaú representa Oilama Toyu, el mundo del desorden, Toyu. Jacob es el mundo de Tikkun. Y Tikkun es Mevarer, refina Toyu. Cerramos paréntesis, el que entiende bien, el que no entiende no se pierde nada. Pero, de acuerdo a esto, de vuelta, que Jacob mandó Malachim hacia Esaú para refinarlo, de acuerdo a esto, ¿por qué solamente envió el Mamesh, la parte tangible de los ángeles? Ahora lo que dijo el Magi de Mesrich no lo entendemos. Cuando Rashi dice Malachim Mamesh, lo que Rashi quiere decir es realmente eran ángeles, no enviados. No traduzcas en este lugar la palabra Malachim como enviados, que a veces ocurre en el Tanaj común, pero son enviados de carne y hueso. No traduzcas así. Acá eran Mamesh, eran realmente Malachim. Eso es lo que dice Rashi. Viene Magi de Mesrich y revela un significado muchísimo más profundo en Rashi y dice que lo que Rashi quiso indicar, aludir, etc., Hamamesh Shel Malachim, lo tangible y concreto de los ángeles. Pregunta al Rebe, ¿para qué sirve? Si todo el objetivo era lidiar con la parte espiritual de Esaú, pues entonces Jacob debería haber enviado la parte espiritual de los ángeles también, no solamente la parte material, entre comillas, los ángeles no tienen materia. Pero sea como fuere, esto es que está escrito acá. ¿Pero estaba preparado para verlos? Jacob, no, Esaú, sí. Creció en la casa de Yitzhak, en la casa de Abraham. Okay. La cosa de todos los días. Porque es entendible, de Pashtus, en términos simples, que el concepto de refinamiento tiene que ver principalmente con la parte espiritual de los ángeles, no con la parte material. Entonces, ¿por qué Jacob mandó solamente lo material de los ángeles? Debería, por lo menos, enviar todo. También, el asunto mismo no se entiende, dice el Rebbe. ¿Cómo puedes separar? ¿Cómo se puede separar entre el mamesh, entre lo concreto y tangible de los ángeles, es decir, el cuerpo de los ángeles? Como es sabido que incluso los ángeles tienen guf, algún tipo de cuerpo espiritual, no sabemos qué es, pero no importa. ¿Cómo podés separar? Está escrito, Oise Malacham Rujois Meshar Sabesh Loyet. Es un paso que en Tilo, en 103, por ahí. Dios hace de sus ángeles Ruach, espíritu, fuego, pues eso, aire, viento, fuego, no importa, eso es lo que sea, que significa es el cuerpo de los malach. Pero ¿cómo podés separar entre el cuerpo y lo espiritual de los ángeles? Y decir que la parte concreta y tangible fue enviada hacia Esaú y lo espiritual se quedó con Jacob. Porque incluso entre los seres humanos y los animales es imposible que el cuerpo haga cualquier tipo de actividad por sí solo, sin que el alma esté involucrada en esa actividad. El cuerpo sin alma está muerto. Entonces, ¿cómo separás cuerpo y alma? Y acá el cuerpo de los ángeles se fue a Esaú y el alma se quedó con Jacob. ¿Qué estás diciendo el Magi de Mesrich? No tiene sentido. Suena muy lindo, pero no tiene sentido. Las cosas tienen que ser comprensibles en el intelecto. Si no, ¿qué está diciendo pavada? Es muy lindo decir palabritas de Torah muy lindas, pero si no se entienden o no tienen sentido, ¿qué estás diciendo? El cuerpo es secundario y está anulado absolutamente al alma. Y cuanto más aún en los ángeles, que lo principal en los ángeles es el nefesh, es el alma de los ángeles, sin duda. En el ser humano podés dudar, hay un cuerpo que tiene que estar actuando en este mundo y eso es lo que Dios quiere, hacer una morada para él en este mundo, a través del cuerpo, utilización del mundo, qué sé yo, qué lindo. Entonces el cuerpo es importante, pero en los ángeles, sin duda lo más importante es el alma. Entonces, ¿qué está diciendo Magi de Mesrich? También tenemos que entender de la explicación simple de las palabras de Rashi. ¿Qué dice Rashi? Malachim Mamesh. Que Jacob envió realmente, esa es la palabra Mamesh, realmente ángeles. De esas palabras suena que la intención de Rashi es negar que Jacob haya enviados
de carne y hueso. Porque de vuelta, podríamos traducir la palabra malachim como enviados. Y eran seres humanos, sirvientes, yo que sé, esclavos. Es decir, que con la palabra mamesh, realmente, eso es lo que quiere decir, lo que Rashi está enfatizando es que eran malachim, eran realmente ángeles. O sea, el énfasis que Rashi con una sola palabra puso mamesh, ¿qué quiere enfatizar? Ángeles, eran ángeles. Y no cualquier otro tipo de criatura, automáticamente, ¿qué significa un ángel? Cuerpo y alma. Eran ángeles. Si no, Rashi debería haber dicho Hatzi Malachim. Ahí nos hubiésemos roto la cabeza tratando de entender qué quiso decir. Medio ángel, el cuerpo, el alma. Rashi dijo Malachim Mamesh era el ángel. El ángel es una unidad, es una cosa. Mandó un ángel entero. Y sin embargo, de acuerdo a la explicación del Maggid de Mezrich, la intención es Malachim Mamesh. No. Viene el Maggid de Mezrich y dice lo que Rashi quiso decir fue que Rashi quería negar lo espiritual de los ángeles. No envió la parte espiritual de los ángeles, Jacob hacia Esav, solamente envió lo material. Es decir, que el énfasis en la palabra Mamesh es justo el opuesto de la explicación simple de Rashi. Que no había frente a Esav ángeles literalmente, en su unidad completa de ser ángeles. Porque el asunto central del ángel es lo espiritual del ángel, eso se quedó con Jacob. Entonces Rashi dice, era un ángel, una unidad entera, una entidad completa, eso es lo que envió Jacob a Esav. Por eso Rashi dice, Mamesh. Literalmente era eso, toda esa unidad. Viene el Maggid de Mezrich y dice, no, Rashi dice otra cosa, justo lo opuesto. Los ángeles estaban partidos al medio y la parte menos importante es la que fue hacia Esav y lo más importante se quedó con Jacob. Pero no es lo que dice Rashi. Entonces, ¿cómo el Maggid de Mezrich viene a dar vueltas y, digamos, retorcer la explicación de Rashi para venir a decir lo opuesto de lo que dice Rashi? ¿Cómo lo leíste eso en Rashi? Dice otra cosa. De acuerdo a todo lo mencionado, me parece a mí que la intención del Maggid de Mezrich en su frase mencionada anteriormente, que Jacob envió lo tangible y concreto de los ángeles hacia Esav, la intención no es decir que Jacob envió hacia Esav solamente la parte mamesh, la parte material, digamos, entre comillas, tangible de los ángeles solamente, que es algo totalmente secundario insignificante frente al alma, sin espiritualidad de los ángeles. O sea, el Maggid de Mezrich no vino a decir que Jacob partió al medio de los ángeles, mandó el cuerpo. Esto no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Sino que la intención del Maggid de Mezrich es explicar que el enviado de ángeles fue de manera tal, la forma fue que incluso estando con Esav en forma plena y completa, cuerpo y alma de los ángeles, sin embargo no se separaron de su iskashus, de su vínculo con Jacob. Esa es otra explicación totalmente diferente. ¿Qué envió Jacob? Malachim Mamesh, como decíamos, la explicación simple de Rashi, una entidad completa, un malach, entero, cuerpo y alma. Pero, incluso estando frente a Jacob, ¿dónde estaba la mente, digamos, de los malachim? Perdón, incluso estando con Esav, dije al revés, ¿dónde estaba la mente de los malachim? Con Jacob. Al punto tal que incluso cuando llegaron frente a Esav, como si dijésemos que la forma en que estaban frente a Esav es que solamente el cuerpo estaba ahí, pero el alma, la mente de los malachim estaba en otro lado. Es decir, que ellos sentían, los ángeles sentían, estando frente a Esav, que este no es el lugar de ellos. El lugar verdadero de ellos es con Jacob, y ahí está su nefesh, su alma, su vida, su entusiasmo, su energía, está con Jacob. Y el hecho de que están en el lugar donde está Esav es solamente algo secundario, como si fuese el cuerpo, que es secundario al alma. Mi vida no está ahí, está en otro lado. Esta es una introducción a todo el fundamento que el rey va a explicar más adelante. Paciencia, el punto es entender que uno puede estar en un lugar y sin embargo su cabeza está en otro lado. Y esto nos pasa montones de veces. A veces uno hace actividades repetitivas, entonces las hace en forma mecánica y está pensando en otra cosa mientras lo hace.
A veces pasa con el rezo, a veces pasa con las mitzvot, hay que tener muchísimo cuidado, ya lo hemos hablado muchísimas veces. El Hay Baem, hay que tener hayus, hay que tener ganas, tienen que ser las mitzvot como nuevas frente a nosotros, meditando en el poder de una mitzvah, en la unión con Dios de una mitzvah. Lo hemos hablado montones de veces. El punto es que puede ocurrir a veces que uno está en un lugar y su mente está en otra, como... ¿Cómo decía Bayón? Espero que los ronquidos no se escuchen en el caso. Bien, no escucho eso. Sí, ¿Cómo dice Bayón que uno está en los pensamientos? Sí, señor. Shamonis. ¿Dónde está una persona? Donde quiere realmente estar, donde su corazón quiere estar. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, volviendo al texto, lo que el Maggid de Mezrich nos está enseñando no es que Jacob de vuelta haya partido al medio de los ángeles, qué sé yo. La forma en que vivían los ángeles estando frente a Esaú. Ellos vivían en forma tal de que estoy acá, es verdad, frente a Esaú, pero esto es algo secundario en mi vida. Lo principal en mi vida es estar con Jacob. Entonces, como que decimos que el alma de los ángeles estaba frente a Jacob. ¿Por qué estaban con Esaú? Porque estaban cumpliendo la misión que Jacob les dio. Paréntesis, esto pasa en el mundo de Shlichus, esto pasa en diferentes situaciones, cuando uno trabaja, uno nunca tiene que olvidarse el por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Qué es lo que te sostiene ahí donde estás? Bueno, porque tengo tal misión. Si te olvidas cuál es la misión, ¿qué estás haciendo ahí? Y empiezas a hacer cualquier cosa, menos lo que tenías que hacer. Entonces los ángeles sabían que es verdad, estamos frente a Isaac, no es el lugar donde queremos estar, no es nuestro lugar principal es con Jacob, pero estamos acá cumpliendo la misión de Jacob. Similar al concepto de que el cuerpo, el mamesh, no es algo importante por sí mismo, sino que es algo secundario al nefesh, a lo espiritual. Entonces, como si dijésemos que solamente el cuerpo de los ángeles estaba frente a Isaac. Pero en la práctica estaba cuerpo y alma, solamente que la mente, el corazón, lo que sea de los ángeles estaba con Jacob. Estaba pensando en Jacob, en otras palabras, estaban constantemente conscientes de que tenían una misión y por alguna razón estaban ahí y estaban siempre cumpliendo su misión de acuerdo a lo que Jacob les indicó. Y de acuerdo a esto vamos a entender que no solamente que la explicación del Maggid de Mezrich, enfatizando la palabra mamesh, que el Maggid había dicho el mamesh de los malachim, lo tangible de los ángeles, no contradice la explicación simple de Rashi al enfatizar esta palabra mamesh. Habíamos dicho hace unos minutos, Rashi enfatiza que eran una entidad entera en malach. El Maggid de Mezrich aparentemente enfatizaba que no, que estaban partidos al medio de los ángeles. Y en el Rebbe explica, no, están diciendo lo mismo, sino que no solamente no se contradicen, sino que todo lo contrario. El Maggid de Mezrich está explicando y aclarando lo que dice Rashi, porque la única forma en que los malachim, los ángeles mamesh, literalmente pueden refinar a Esaú, que Esaú representa el tajlis, el absoluto materialidad y ordinariedad. Ordinariez, gracias. ¿Cuándo podemos decir cuándo podemos decir que los malachim iban a realmente refinar a Esaú? Cuando su alma, su ruchnius, su cuestión espiritual estaba apegada y unida con Jacob y no cambiaba, incluso estando frente a Esaú. En otras palabras, para entender quizás más simple lo que está diciendo el Rebbe, que no es complejo, pero hay que estar metido en la historia, cuando un Yehudí puede realmente sostenerse en la sociedad que vivimos hoy, que salís a la calle y es un desastre, y es un hurban, es una destrucción de valores, destrucción de familias, destrucción de desastre, cuando estás aferrado a tus valores verdaderos, a la Torá, a las mitzvot, a tus principios eternos. Si no, no sobrevivís, literalmente, te va a absorber, porque es muy fuerte la sociedad, te va a absorber. Ahora, si vos tenés claro dónde estás y quién sos, no hay viento que pueda soplar, como es el árbol que tiene muchas raíces, no hay viento que lo sople y lo tire, no va a tener problemas. Entonces, volviendo al texto, ¿cuándo es que los ángeles, estando frente a Esaú, lo iban a poder refinar a Esaú? Cuando tenían claro que su espiritualidad está en Jacob. Como el bambú, que se dobla pero no se quiebra.
Surge entonces que la explicación del Maggid de Mezrich, es decir, que el Mamesh, solamente la parte tangible de los malachim, es lo que Jacob envió hacia Esav, enfatiza con muchísimo más fuerza, la explicación de Rashi, que la palabra Mamesh significa que mandó literalmente ángeles, malachim, Mamesh. Lo que el Maggid de Mezrich está explicando es la forma en que fueron enviados, no qué fue enviado. Antes pensábamos que el Maggid decía, fue enviado solamente lo material y lo espiritual quedó con Jacob. ¿Qué es lo que fue enviado? Viene el Rebbe y explica, no, el Maggid de Mezrich está explicando en Rashi, mostrando cómo Rashi alude a cómo fueron enviados los ángeles. ¿Qué pasaba en el interior de estos ángeles mientras estaban frente a Esav para refinarlo a Esav? Estaban pensando en Jacob, estaban constantemente conscientes de dónde venimos y para qué vinimos acá. Bien. Gimel, tercer capítulo. Esta frase del Maggid de Mezrich y también la enseñanza que indicamos en nuestro servicio a Dios, esto de siempre estar aferrados a nuestras raíces, etc., esto lo vamos a entender con mayor explicación a través de meditar en el momento y la situación de cuando fue dicha esta enseñanza. Paréntesis. ¿Por qué todo el mundo hasídico, ya no lo dije a propósito antes, pero por qué todo el mundo hasídico festeja el 19 de Kislev? ¿Por el Alter Rebbe? No. Chabad de quien festejamos por el Alter Rebbe. Pero el 19 de Kislev falleció el Maggid de Mezrich. No, también. El Alter Rebbe fue liberado, el Maggid de Mezrich muchos años antes falleció. Como fue mencionado anteriormente, esta toira, esta enseñanza fue dicha por el Maggid de Mezrich en el último Shabbos antes de su fallecimiento. De esto se entiende que en esta frase hay una especie de, entre comillas, lo pone el Rebbe, testamento e indicación general en el servicio a Dios de acuerdo al camino de Hasidus para todas las generaciones que vinieron después del Maggid de Mezrich. Incluye el Alter Rebbe, incluye todos los otros mundos hasídicos vinculados a Baal Shem Tov, etc. O sea, el Rebbe ahora lo está poniendo esto en otra dimensión. Antes pensábamos que era una enseñanza más, la forma no es qué mandó de los ángeles Jacob hacia Esav, sino cómo los mandó, cómo se sentían los ángeles. Muy lindo. Momento. Porque esto es una enseñanza general, fundamental para todas las generaciones en el pensamiento hasídico. ¿Cómo sabes eso? Porque Maggid de Mezrich lo dijo antes de morir. Quiere decir que estaba diciendo, esto es lo que quiero que quede de mí para la posteridad. Y dado que entre los estudiantes del Maggid de Mezrich, el Alter Rebbe era el estudiante más querido, saco Yatúa, ya sé que yo soy Chabadnik y siempre digo que Chabad es, etcétera, etcétera, los mejores, muy lindo, pero es Yatúa. Al Alter Rebbe, el Alter Rebbe llegó, digamos, bastante tarde a la corte de Maggid de Mezrich, hay montones de historias, ahora no viene al caso, pero en cuanto llegó, casi en cuanto llegó, el Maggid de Mezrich lo tomó. Y los talmidim, los estudiantes, tenían celos, el Litvak, porque venía de Lituania, que tenían celos porque era un estudiante joven y ellos estaban ahí hace tiempo, digamos, aprendiendo del Maggid de Mezrich, y a este lo agarró enseguida y lo puso como su estudiante predilecto. ¿Bien? Entonces, dado que entre los estudiantes del Maggid de Mezrich el Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman Eliadi, el Alter Rebbe, era el estudiante más querido del Maggid de Mezrich, y como es sabido que el Maggid de Mezrich estudió con el Alter Rebbe en forma particular y especial, y con muchísimo más adiciones a su estudio con los otros talmidim, o sea que le prestó una especial atención al Alter Rebbe. Y también es sabido lo que dijo el Levi Yitzchok de Berdichev, un rebbe muy famoso. Él dijo así: todos comimos de la misma bandeja. Como cuando se sirve la bandeja de cholent en la mesa, todos comimos de la misma bandeja. Pero el Litai, el Litvak, que era el Alter Rebbe, porque venía de Lituania, así le decían los estudiantes de Maggid de Mezrich, se llevó la mejor parte. Es verdad, todos estudiamos con el Maggid de Mezrich, todos aprendimos de él, pero él se llevó lo mejor. Como quien va y con la cuchara se lleva el mejor pedazo de carne del cholent, él se llevó el mejor.
Entonces, si había un vínculo tan profundo entre el Alter Rebbe y el Maggid de Mezrich, hay un montón de historias al respecto, se entiende que esta enseñanza de Maggid de Mezrich, que lo dijo cerca de su muerte, y esto ya la hace una enseñanza especial, la intención de esa enseñanza es dar un Seider Avoida, perdón, un orden de trabajo espiritual para el Alter Rebbe, es decir, para Hasidus Chabad. En otras palabras, lo que el Rebbe está diciendo es, el Maggid de Mezrich dijo esto especialmente para el Alter Rebbe, y nosotros tenemos que sacar una enseñanza fundamental dentro del derech, del camino de Hasidus de Chabad, porque hay diferentes caminos de Hasidim, diferentes tipos de Hasidim. Bichlal, en general, se dividen en dos: Hasid de Hagaz, Hasid de Chabad. Chabad y Hagaz son Chochma, Bina y Das, las tres cualidades intelectuales de Chabad. Hagaz es Gesed, Gebura, Tiferes. Son las tres cualidades emocionales: bondad, severidad y belleza, principales en el corazón. Las otras se desprenden de estas tres. No importa, Tania también habla de esto. Pero Gimel. No, tercer capítulo. Son dos tipos de pensamiento hasídico diferentes. Esto es para Farbrengen, también largo ahora en ese momento, pero el punto es que Hasid de Chabad, del estilo Chabad, son más intelectuales, más pensadores, más estudiosos de pensamiento hasídico, filosofía hasídica. Los Hasidim Hagaz son más emocionales, más entusiasmo, más fuego en el corazón, más la ropa que van vestidos, no importa el estudio de Hasidut. No todos los Hasidim, ¿qué pasa? Ustedes lamentablemente solamente me conocen a mí y así quedaron. Pero no todos los Hasidim estudian Hasidis, no es así. Hay una frase famosa hasidiche: Hasidim learn Hasidis. Los Hasidim estudiamos Hasidus, es verdad, pero eso es Chabad. Al sumo Breslev estudia un poco también, el Hasidis es diferente igual. Pero la mayoría de los Hasidim no estudian Hasidis. O cuando estudian, son pequeñas frases, pequeñas ideas. Acá podemos estar 5 o 6 clases con un Maimar, que sí que es largo, complejo. Para ellos Hasidis es una pequeña frase que te enciende de fuego el corazón, el amor a Dios. Seguí para adelante. Y ya está, un Wort, se dice, una frase del Rebbe. Eso es todo. La mayoría, no todos. Entonces, el Rebbe está diciendo acá, esta enseñanza de Maggid de Mezrich, punto número 1, la dijo antes de morir. Que sí que ya hay una especie de testamento. Punto número 2, siendo que el Alter Rebbe estaba tan cerca de Maggid de Mezrich, podemos asumir que la dijo para el Alter Rebbe. Y si la dijo para el Alter Rebbe, es una enseñanza para nosotros. Y de acuerdo a la frase famosa de Maggid de Mezrich, que el Maggid de Mezrich le dijo al Alter Rebbe, 2 puntos, el 19 de Kislev, Yud Tes Kislev, el 19 de Kislev, Yud es 10, Tes es 9, Yud Tes Kislev, es el día de fiesta nuestro, se le dijo el Maggid de Mezrich, obviamente antes de fallecer al Alter Rebbe, porque en el Yud Tes Kislev, si no me equivoco, en 1773, falleció el Maggid de Mezrich, y ese mismo día, pero en Tafkuf Nuntes, 1798, salió el Alter Rebbe, 99, 98, salió el Alter Rebbe libre de la cárcel. O sea, son eventos que pasaron en años diferentes. Pero el Maggid de Mezrich una vez lo llamó al Alter Rebbe y le dijo: el Yud Tes Kislev es nuestra fiesta. Obviamente el Alter Rebbe no sabía de lo que estaba hablando, porque años después iba a fallecer el Yud Tes Kislev, el Maggid de Mezrich, y años después el Alter Rebbe iba a ser liberado. Pero siempre festejaban en la misma fecha. ¿Sí? No, si siempre. No, esto no sé. Esto no sé. Esto no sé. Entonces el Alter Rebbe salió a la libertad, volviendo al texto, salió a la libertad de la cárcel, Rusia, salista, etcétera, en Yud Tes Kislev. ¿Y por qué estuvo en cárcel? Esto es para Farbrengen también largo, me estoy atajando de explicar cosas, pero ¿qué va a hacer? Así es la vida. No se puede explicar todo en todos lados, no vamos a terminar más. La razón por la cual el Alter Rebbe estuvo en cárcel fue por difundir Hasidut. Este fue el problema central. Entonces, ¿tiene sentido decir que esta enseñanza que Maggid de Mezrich dijo, dado que la dijo antes del día de su fallecimiento, tiene una relación particular con el día del fallecimiento de Maggid de Mezrich, por supuesto, y con la fiesta de Geula, de redención y salvación del Alter Rebbe de la prisión? Entonces, el Rebbe conectó, digamos, todas las cosas. Primero que nada, rápidamente, porque esto llevó solamente 2 capítulos, rápidamente explicó Rashi y explicó el Maggid de Mezrich. Perfecto, y ahora vamos a Yud Tes Kislev. ¿Estamos? Vamos. El día de la salvación
de la redención, Geula, de Yutes Kislev, ¿cuál fue la novedad? ¿Qué es lo que pasó a partir de Yutes Kislev? Cuentan, ahora vamos al texto, pero cuentan que los discursos hasídicos del Alter Rebbe hubo diferentes etapas. Yo no sé los años, soy malísimo con los números, pero hubo diferentes etapas. Al comienzo el Alter Rebbe solamente decía discursos hasídicos muy cortos, una frase, una línea, muy cortos. Después el Alter Rebbe empezaba a aumentar un poquitito más, pero eran pequeñas líneas. Hasta Yutes Kislev, hasta el 19 de Kislev, el Alter Rebbe fallece en 1812. Y Yutes Kislev pasó 1798. Dice que tenía 14 años para seguir enseñando. Hasta Yutes Kislev, las enseñanzas del Alter Rebbe eran bastante escuetas y bastante cortas. Incluso hay un sefer entero, un libro entero, se llama Mamorim Hakatzarim, los discursos cortos. Un discurso puede ser media página, son recontra profundos, pero media página, cortitos, cosas que llevaban minutos decirlo nada más. A partir de Yutes Kislev, el Alter Rebbe empezó a decir discursos más largos, bastante más largos en relación a lo que era antes, gigantes. Quiere decir que el Hidush, la novedad del 19 de Kislev es, en la frase, esto lo tengo que decir en hebreo porque si no nos aprendemos estas palabras estamos mal. Yofutsu mayeneseja chutza, que se esparzan tus manantiales hacia afuera. Paréntesis, ¿qué es esta frase? Fundamental explicar la historia de esta frase. El Baal Shem Tov, Heilige Baal Shem Tov, el santo Baal Shem Tov, así escribió a su yerno, Katever, no fue el nombre de la cabeza. Le escribió al yerno en una carta, está disponible, digamos, existe. Le escribió en una carta a su yerno que tuvo una aliyah saneshama, tuvo una elevación de su alma, en un momento místico, espiritual, tuvo una elevación del alma al Gan Eden. Y en el Gan Eden se encontró con Mashiach. Y le preguntó, hay una canción, ¿cuándo venís? Le preguntó el Baal Shem Tov a Mashiach, en arameo, ¿cuándo venís? Y Mashiach le respondió, cuando se esparzan tus manantiales hacia afuera. Esa es la historia. De ahí en adelante, un gran asunto dentro del mundo hasídico es esparcir las enseñanzas de Baal Shem Tov y de todos sus talmidim, etcétera, etcétera, hacia afuera. Que hay toda una explicación de qué es afuera, que son mayones, ¿no? Manantiales, por qué afuera justamente, por qué el manantial y no otra cosa, por qué afuera y no adentro. Bueno, montones de explicaciones de este tema, el Rebbe habló montones de farmulengues en Yutes Kislev de este tema también, pero esta es la frase, el Hidush, la novedad de Yutes Kislev, del 19 de Kislev, de la liberación del Alter Rebbe es por eso expliqué lo del tamaño de los discursos del Alter Rebbe. El Alter Rebbe a partir de Yutes Kislev empezó a difundir con muchísima más fuerza las enseñanzas hasídicas. Y a pesar de que el asunto de de difundir los manantiales del hasidismo hacia afuera se entiende kipshuto y se entiende en forma sencilla, ¿qué quiso decir Mashiach? La difusión de los manantiales de la Torah del hasidismo. Sin embargo, eso fue fuerte. Sin embargo, dado que, esta es una frase del Zohar famosa, el pueblo judío está unido, atado a la Torah, al punto tal que al punto tal que el Zohar dice que la Torah y el pueblo judío son una misma cosa, no solamente dos cosas atadas, porque cuando vos atás dos cosas, son dos cosas que están unidas. Acá es kulahad, es una sola cosa. Entonces se entiende que cuando se genera una novedad en la Torah, la novedad era que se empieza a difundir la Torah del hasidismo con muchísima más fuerza. Si la Torah está unida al pueblo judío al punto tal que son una cosa, automáticamente se genera una novedad similar en el pueblo judío. ¿Se entiende? Dos cosas que son una esencialmente, pero están unidas de una forma muy profunda, se renueva una, se renueva la otra también, automáticamente. Y lo mismo es al respecto del Hidush, de la novedad del 19 de Kislev. Hasta acá entendimos la novedad en el mundo de la Toira.
La Torah empezó a difundirse en forma mucho más profunda. Pero ¿cuál es la novedad en el pueblo judío? ¿Qué pasó en Yutes Kislev, 19 de Kislev, que entre comillas cambió en el pueblo judío? Mayones, estos manantiales que en Yutes Kislev comenzó su difusión, Jutza, hacia afuera, son los mayones de Pnimi de Torah. Son los manantiales de la parte más profunda de la Torah, que se llaman Nishmesa Deraisa. Se llama el alma de la Torah. ¿Qué es esto? Así como en el cuerpo hay Guf Benefesh, el cuerpo propiamente dicho, en la vida de un ser humano, el cuerpo y alma, en la Torah también hay cuerpo y alma. Gufa de Oraisa, se llama en el Zohar, Gufa de Oraisa, el cuerpo de la Torah, Nishmasa de Oraisa, y el alma de la Torah. Gufa de Oraisa, la parte del cuerpo de la Torah, es lo que se llama Galia de Torah, la parte revelada de la Torah. Talmud, Humash, ni que hablar, Tanaj entero, el Talmud, los comentaristas del Talmud, Mishnah, Gemara, Toises, Rashi, todo esto es la parte revelada de la Torah, Midrashim, Gufa de Oraisa, cuerpo central de la Torah. Pero ese cuerpo central tiene un espíritu, un nefesh, un alma, que eso es Pnimis de Torah, lo más profundo de la Torah, Hasidus. Hasidus, expresado en el pensamiento hasídico. Se puede decir también Kabbalah, pero Hasidus es incluso superior a Kabbalah. Sí, como esa que una vez la comenté, la frase que dice Kabbalah es el alma de la Torah y Hasidus es el alma del alma. Sí, es así. Antes de Yutes Kislev, antes del 19 de Kislev, perdón, me metí en el hebreo, había una revelación y una difusión solamente de la parte de la Torah que se llama Gufa de Oraisa, el cuerpo de la Torah. Nigle, la parte revelada de la Torah. Como yo dije antes, Talmud, Mishnah, Gemara, etc. Lo que no es el caso con Pnimius HaTorah, con la parte más profunda de la Torah, Nishmos HaDeraisa, el alma de la Torah, estaba oculta. Y algunos personajes, se llaman Yehida y Segula, algunas personas muy importantes, tzadikim, que ya estudiaban Kabbalah, estudiaban Pnimius HaTorah, lo más profundo de la Torah, etc., en forma oculta. Esto está en la Gemara también, Moyer Katan, Hagiga, no Moyer Katan, habla ampliamente de cómo se estudia Kabbalah, quién se le puede estudiar Kabbalah, qué se le enseña de Kabbalah, Rosh Prakim, solamente como los títulos, y después que entienda solo, montones y montones de detalles. Las cosas más profundas son tajas de Shoinejo, así se la Gemara ahí en Hagiga, abajo de tu lengua, no se las digas a nadie. Estaba oculto todo esto. Y esto es similar a la diferencia que hay entre el cuerpo del hombre y su alma. El cuerpo del hombre, mujer, es lo mismo, estoy hablando de ser humano. El cuerpo del hombre es una entidad revelada y reconocible. Ahí está, tocalo, está ahí. Que se la puede ver y se la puede tocar, lo que no es el caso con el alma de la persona, que no solamente que no se la puede tomar, por así decir, con los 5 sentidos físicos. A ver, olé mi alma. Podés oler, etcétera, mi olor, pero no el alma. Mirá mi alma, tocá mi alma, no se puede. No solamente esto, sino que ni siquiera se lo puede captar con el intelecto, que es muchísimo más sutil y más profundo. Paréntesis, el intelecto tiene la capacidad para llegar al Metzius, a la existencia, ahora explico, voy a leer y explico, a la existencia de la Neshama, del alma, a través de las actividades que el alma tiene en el cuerpo. El hecho de que el cuerpo está vivo, lógicamente, racionalmente hablando, te lleva al conocimiento intelectual que en el cuerpo hay un alma de vida que le da vida al cuerpo. Pero la mahus, la esencia del alma, es algo que está totalmente trascendental, es algo que trasciende totalmente el intelecto. Así se habla muchísimas veces de mahus y metzius. Mahus es la esencia, metzius es la existencia. Hay veces en las cuales uno no puede entender la esencia de una cosa, pero puede entender el metzius, que esa cosa es. Cosa existe, y es de tal y tal manera, pero la esencia de la cosa no la entiendo. Lo mismo pasa con el alma. Ninguno de nosotros, por más inteligentes que seamos, somos capaces de entender Mahus HaNefesh, la esencia de lo que es un alma. Esto no. Que existe, sí. Y es muy payut, el Rebbe no lo puso en esas palabras, porque el Rebbe no
nada, siempre se expresaba en forma positiva, etcétera, pero te das cuenta rápidamente que hay un tipo que está muerto y un tipo que está vivo y tienen el mismo cuerpo y todos los miembros enteros, todo es correcto como tiene que ser. ¿Y por qué este está muerto y este está vivo? Hay una neshama, hay un alma, hay un alma. Y la novedad de Yutes Kislev, la novedad del 19 de Kislev, que a partir de ese día de la liberación del Alter Rebbe, también la parte oculta y profunda de la Toira se proyectó en forma revelada, al punto tal que se la puede estudiar y captar con el intelecto, como captamos la parte revelada de la Toira, e incluso se puede difundir Hutza hacia afuera. O sea, uno de los fundamentos, por eso dije esta sija es fundamental, sino, tiene tantos conceptos importantísimos de Hasidus. Uno de los fundamentos más básicos de Toiras Chabad, de las enseñanzas de Hasidus Chabad, es justamente Chabad, Chochma Bin Das, que los conceptos se entiendan en forma intelectual. Es verdad, podemos hablar de Gesed de Atzilus, la bondad del mundo de Atzilus, pero no es algo captable. De vuelta, la esencia de lo que es la bondad del mundo de Atzilus, que es un mundo espiritual muy elevado, muy lindo, la esencia de lo que es imposible entender. Podemos entender Metzius, ¿okay? La existencia, eso sí lo podemos entender. Sefer Abayir dice, un Sefer de Kabbalah también, la Birujuna Minakana, el Sefer Abayir dice que Gesed de Atzilus se le quejó a Kadosh Baruch Hu, se le quejó a Dios, porque desde los días en que está Abraham vino en la tierra, no tiene nada que hacer. Estoy acá para nada. Porque Abraham vino, hacía todo el Gesed, de Gesed de Atzilus, encarnaba, digamos, bondad del mundo de Atzilus. Ahí podemos tener una pequeña idea intelectual de qué significa Gesed de Atzilus. Una persona que está totalmente entregada a Gesed, totalmente, absolutamente su vida es bondad. A los más grandes, a los más chicos, a los que se lo merecen, a los que no se lo merecen, etc. Por eso también se le pasó la mano con Ishmael. Ishmael es Gesed de Klipa, hace poco lo hablamos esto en algún Fabren, yo no me acuerdo, o en alguna clase. Gesed de Klipa significa cuando la impureza de la bondad, cuando ya se te pasó la mano de bondad, tiene que haber un límite de bondad. Tíreme por la ventana, tíreme, me quiero morir, vas y lo empujás. Gesed, todo bondad. Obviamente no es así, se te pasa la mano. Ahí la bondad es tirarlo para adentro, no sé. Llamar a alguien 911, llamando al 911, bueno, ¿sabes cómo fue? Entonces, lo que el Rebbe está diciendo acá, volviendo a la cuestión, uno de los fundamentos de Hasidus Chabad es, entendamos el asunto, hasta donde el Seigel, hasta donde el intelecto pueda ir, hay que llegar, dando ejemplos y contraejemplos y detalles de los ejemplos, Mashal es el ejemplo, Nimshal es el asunto siendo ejemplificado, hay que revolver, revolverlo porque está todo en ella. Ahora bien, al punto tal que, de vuelta, volviendo al texto, nos queda un parrafito, la novedad de Yutes Kislev es que la parte oculta de la Toira deja de estar oculta y pasa a ser revelada, al punto tal que el intelecto la puede entender e incluso difundir. Ahora bien, este Hidush, esta novedad en la Toira, que es la revelación de Nishmas Odraisa, del alma de la Toira, tiene su paralelo. Y a través de la novedad en la Neshama de la Toira que pasó a ser revelada, tiene su paralelo en el pueblo judío, como acabamos de explicar antes. Es decir, que la Neshama, el alma del pueblo judío, por sí misma está oculta. La Neshama de cada Yehudí, el alma de cada Yehudí. Pero, a partir de Yutes Kislev, esa Neshama puede iluminar en cada Yehudí, Begilu y en forma revelada, incluso para afectar los asuntos materiales y corporales del Yehudí. Así como, con eso vamos a terminar hoy, pero la explicación, así, ojo, todo lo que sigue es la explicación de esto. No hicimos ni la mitad de la cifra, pero quizás somos 3, 4 clases. Así como en la Toira, la parte oculta de la Toira se reveló y pasó a ser difundida, y agrego yo, bañó la parte revelada de la Toira, porque las historias del Talmud las podés ver de acuerdo a Hasidus, como tiene otro significado, otro gusto, otra forma, otro aroma, etc. De la misma manera, esto logró, Yutes Kislev logró que en cada Yehudí, cada uno de nosotros seamos capaces de vivir con el alma a flor de piel. Porque era algo que estaba oculto antes. Por más que estudies Gemore todo el día, Talmud, sos un genio del Talmud, pero la Neshama no estaba a flor de piel.
no lo sentías a flor de piel, está oculto. Porque de acuerdo a las reglas y las etapas de la existencia de la humanidad, hasta Yutes Kilisem estaba oculto. Entonces, por más trabajo que vos hagas, a menos que seas un gran tzadik de no sé dónde, más otros, los tzadikim son tzadikim, pero yo, no. Entonces, a partir de Yutes Kislev, cualquier Yehudí pasó a tener acceso a su neshama. De repente podés sentirla, podés usarla, podés disfrutarla, podés revelarla. Esto es lo que pasó en Yutes Kislev. Así como en la Toira se reveló la parte oculta, en la neshama de cada Yehudí se le dio a cada uno, ojo, de vuelta no hicimos ni la mitad, pero a cada uno la posibilidad de revelar su propia neshama y de funcionar, bañar, así como la neshama de la Toira, el alma de la Toira baña la parte revelada de la Toira. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de bañar nuestra vida material y física concreta con la neshama, con alma, con espiritualidad, con motivación, con razón de ser, con enfoque que viene directamente de la neshama. Esto es lo que pasó en Yutes Kislev, y esto es lo que el Rebbe, va a empezar a explicar ampliamente, idas y vueltas, unas palabras de una manera, de otra manera. Gewalt.